Generalmente pensamos en la salud como algo que se hace, ¿no? Como ir al gimnasio o seguir una dieta. Pero, ¿y si fuera más bien una forma de ser? Hoy vamos a explorar la antigua figura del cultivador, una visión que transforma por completo la idea de bienestar. Seguro hemos escuchado 1000 veces que para estar sanos basta con moverse un poco cada día. Y claro que ayuda. Pero en la antigua China había gente que entendía que la verdadera vitalidad no es algo de una hora, es una práctica que dura las 24 horas del día. Y aquí está la diferencia que lo cambia todo. Por un lado está la persona que hace su rutina de Qigong y luego sigue con su día. Por otro está el Xiuxie, que se traduce como el cultivador. Alguien que no solo practica, sino que es su práctica a cada momento. La diferencia es enorme. No es una actividad que se hace, es una identidad que se vive. En nuestro recorrido de hoy vamos a sumergirnos en las raíces de este concepto. Veremos la diferencia entre el método y quien lo aplica, cómo se ve un cultivador en el mundo moderno y, lo más importante, cómo se puede empezar a cultivar la propia vida. Ok, para entender de verdad qué es un cultivador, tenemos que viajar un poco en el tiempo y desentrañar el significado que se esconde en su nombre. La palabra Xiu es increíblemente poética. No significa crear algo de la nada. Significa reparar, pulir, embellecer algo que ya existe. Imaginen a un artesano que tiene una piedra preciosa en bruto. Con paciencia y dedicación, la pule hasta revelar todo su brillo interior. Esa es la esencia de este trabajo. Entonces, un Xiuxie es precisamente eso. La persona, el artesano, que se dedica a pulirse a sí mismo, a pulir su energía, su cuerpo, su carácter. Y la práctica para hacerlo se llama Xiulian, donde el lian significa refinar. Es un proceso activo y constante de mejora interna. Y ojo, que esta idea no es para nada nueva, ¿eh? Sus raíces se hunden hasta el periodo de los reinos combatientes, con unos personajes fascinantes llamados los Fangxi, o maestros de los métodos. Eran alquimistas, chamanes, que buscaban la trascendencia. De hecho, el famoso emperador Qin Shi Huangdi financió expediciones para que encontraran el elixir de la inmortalidad. Más tarde, los ermitaños taoístas llevaron esa búsqueda hacia adentro. Se retiraron a las montañas para cultivar ese elixir dentro de sí mismos. Y este es un punto crucial. El objetivo de ellos no era simplemente curar un dolor de espalda. Buscaban una transformación total. Para ellos, la inmortalidad no era vivir para siempre en un cuerpo viejo, sino alcanzar un estado de vitalidad perfecta, una conexión total con el orden del universo, con el Dao. Para lograrlo, hicieron lo más lógico: observar la naturaleza. Vieron que un árbol fuerte necesita raíces profundas. Y así nació el concepto de los 3 tesoros. El Jing, nuestra esencia vital, es la raíz. El Qi, la energía que nos mueve, es el tronco. Y el Shen, nuestro espíritu o conciencia, son las flores. Un cultivador trabaja en estos 3 niveles a la vez. Y este entendimiento nos lleva a una distinción fundamental, porque una cosa es conocer los métodos y otra muy distinta es ser el artista que los domina. A ver, aquí está el meollo del asunto. Por un lado tenemos el Yangshen, que se traduce como nutrir la vida. Este es el qué, los métodos, las herramientas, es la dieta, las hierbas, dormir bien, toda la medicina preventiva. Pero por otro lado está el Xiuche, el cultivador. Este es el quién, el protagonista, el artista que usa esas herramientas con maestría y sobre todo con conciencia. Hay una metáfora que lo explica de una forma brillante. El Yangshen se asegura de que la lámpara tenga aceite, de que haya combustible para funcionar. Pero ser un Xiuye, un cultivador, va un paso más allá. Es el arte de hacer que la llama, nuestra energía vital, no solo exista, sino que brille con toda su intensidad. Entonces, ¿cómo se logra que esa llama brille más? Pues a través del trabajo interno, conocido como Neidan o alquimia interna. Aquí ya no se trata solo de mantener, sino de transformar. Es un proceso casi mágico. Se toma la esencia vital, el Jing, y se refina para convertirla en energía, en Qi. Luego, esa energía se refina aún más para nutrir el espíritu, el Shen. Y finalmente, el espíritu se refina para regresar a su origen, al Dao. Es un camino de evolución consciente. Bueno, todo esto suena muy antiguo, ¿verdad? Muy de ermitaños en una montaña. Pero, ¿cómo se ve esto en nuestro día a día, en el siglo XXI? ¿Hace falta retirarse del mundo? Para nada. El cambio de mentalidad es total.
La mayoría vivimos en modo reacción. Pasa algo bueno, nos alegramos, pasa algo malo, nos enojamos. El cultivador, en cambio, vive en modo observación. No es que sea pasivo, sino que es un participante consciente que elige cómo responder en lugar de dejarse llevar por el impulso. Veamos cómo se aplica esto en la práctica. Primero, la economía de energía. Antes de entrar en una discusión o de pasar horas en redes sociales, se pregunta, ¿esto me va a sumar vitalidad o me la va a quitar? Segundo, la visión de microcosmos. Entiende que el cuerpo es un reflejo del entorno. Si afuera hay humedad, adentro cuida su vaso. Tercero, el Wu Wei, o la acción sin esfuerzo. En lugar de forzar las cosas, fluye con ellas, para lograr el mejor resultado con el mínimo desgaste. Cuarto, la observación consciente. Por ejemplo, come para nutrir su cuerpo, no para tapar una emoción. Y quinto, una disciplina suave. El ejercicio no es un castigo, es una celebración del movimiento, una danza de salud. Y los resultados de vivir así son profundos. Hablamos de una vitalidad real, que viene de adentro, de unos riñones fuertes, no de la energía nerviosa de 5 tazas de café. De una claridad mental increíble, porque al refinar el espíritu, el ruido de los pensamientos baja de volumen. De resiliencia, como el bambú, que se dobla con el viento de los problemas, pero nunca se quiebra. Y lo mejor de todo, longevidad con calidad. No se trata solo de vivir más años, sino de llenarlos de vida. Y con esto llegamos al final. Y quizá la idea más importante de todas es que este camino no es para unos pocos elegidos. Está al alcance de cualquiera. Es curioso, el ideograma chino para inmortal se compone de los símbolos de persona y montaña. Y sí, históricamente muchos se retiraban, pero la esencia de la práctica no está en el lugar físico, sino en la perspectiva interna. La invitación es simple. No se necesita nada externo, ninguna herramienta especial. Solo la decisión de empezar a cuidar y pulir ese espacio que llevamos dentro, de convertirnos en los jardineros conscientes de nuestro propio bienestar. Así que la pregunta final es esa. ¿Estamos listos para dar ese paso? ¿Para pasar de simplemente hacer ejercicios a ser los verdaderos artesanos de nuestra vitalidad? El camino del cultivador siempre está abierto.